Hola queridos amigos y hermanos, el día de hoy vengo ante ustedes para explicar un tema bíblico con el fin de comunicar la palabra de Dios. Pero antes de comenzar este tema, pido que inclinemos nuestro rostro y tengamos una palabra de oración. Oremos, querido y amante Padre y Rey de la Gloria, que moras en alto los cielos. Aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios, y ahora que nos dedicamos a realizar este tema, te pedimos que sea tu Espíritu Santo nuestro Maestro. Tú sabes, Señor, que yo no he ido a ninguna escuela teológica y no he ido a las instituciones de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a estudiar teología. Pero muy humildemente pido al Espíritu Santo, Señor, para que seas tú dirigiéndome en este tema, Padre bondadoso, a través de tu santa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo sea el que nos dirija y que nos enseñe y que tú lo derrames desde el trono de la gracia, donde estás tú en el trono sentado, Padre, y tu Hijo intercediendo por nosotros en el lugar santísimo, para que descienda con poder el Espíritu Santo y tome nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cerebro, y así, Padre misericordioso, tú puedas comunicar la palabra a nuestras vidas, para que puedas podamos ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Y te pedimos, Padre bondadoso, el perdón por nuestros pecados, y si hay algún prejuicio en nuestra mente, en nuestro corazón, tú lo elimines, tú lo borres, para que tu palabra, bendito Dios, pueda hacer el efecto que debe de hacer en nuestras vidas. Te pedimos pues también perdón por nuestros pecados y faltas, y te pedimos la compañía del Espíritu Santo y la de tus santos ángeles, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, venimos estudiando Daniel capítulo 7, versículo 25, y estuvimos estudiando acerca de los cambios de la ley. Hoy vamos a estudiar Daniel 7, 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos, y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Hoy vamos a estudiar acerca y pensará en cambiar los tiempos. Entonces vemos que en la Edad Media se levantaron dos jesuitas, uno preterista y otro futurista, diciendo de que el preterista decía que el anticristo se había levantado en tiempos pasados, y el futurista dice que en tiempos futuros y que Jerusalén va a ser reconstruido. Pero hoy vamos a estudiar acerca de otros tiempos, del cambio de los meses, de los días y los años, que también están relacionados con este tema. Daniel 2.21 nos dice de la siguiente manera. Daniel capítulo 2, versículo 21 nos dice de la siguiente manera. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces, ¿quién es el único que puede mudar los tiempos y la ley? El único que puede mudar los tiempos y la ley es el Señor Jesucristo, o Dios es el que puede mudar los tiempos y la ley, pero el cuerno pequeño quiso hacer esto. Dice, el esfuerzo del cuerno pequeño para mudar los tiempos indicaría un esfuerzo premeditado para ejercer el derecho divino de dirigir el curso de la historia humana. Entonces el cuerno pequeño cambiaría en los tiempos. ¿Qué tiempos cambiaría el cuerno pequeño? Vamos a mirar en Génesis capítulo 1, versículo 1 del 1 al 5. 1 del 1 al 5 nos dice de la siguiente manera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue ¿qué? Fue hecha. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos dice que fue la tarde y la mañana un día. O sea, primero viene la tarde y luego viene la ¿qué? La mañana. Algunas veces nosotros, pues cuando antes de yo conocer este mensaje, nosotros creíamos, o yo creía,
que el primer día de la semana era el lunes y que el día se terminaba a las 12 de la noche. Pero cuando comencé a estudiar la Biblia, entendí que los días se guardan, como dice Levíticos 23, de la siguiente manera. Levíticos 23, versículo 32. Dice de la siguiente manera, Levíticos 23, versículo 32 dice: Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando los 9 días del mes, en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. O sea, los días se guardan de tarde a tarde. Son la parte oscura en la tarde, entonces primero viene la tarde. Por ejemplo, hoy estamos a sábado y comenzó el viernes después de la puesta del sol y se termina hoy después de la puesta del sol. Entonces, después de la puesta del sol ya comienza la tarde del domingo. Y así es que se guardan los días. Primero viene la parte oscura, porque el Señor dice muy claramente en su palabra: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde. Entonces la tarde viene a ser las tinieblas, o sea, la noche, y la mañana un día. Entonces la tarde y la mañana, entonces primero viene la parte oscura, y luego viene la parte del día. Entonces esto fue cambiado, y por eso vemos que muchas personas, hoy en día se cree que el día se termina a las 12 de la noche, pero a las 12 de la noche no se termina el día, se termina, es de tarde a tarde, o sea, de puesta de sol a puesta de sol, es que se guarda ¿qué? El día. Entonces, en Génesis capítulo 1, 14, porque cuando Dios creó el día, el día del espacio del día de 24 horas, todavía no estaba, o sea, podía haber estado el sol, la luna y las estrellas, pero no estaban organizadas. Entonces, en el cuarto día fue que Dios organizó la luna, el sol y las estrellas. Y miremos lo que dice en Génesis 1, 14 al 19. Dijo luego Dios, esto fue en el cuarto día: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Entonces, el sol y la luna, el calendario judío se basa en los movimientos de la luna y el sol. La luna determina los meses y el sol determina los años. Entonces Dios por eso dice que para que sean puestas para las estaciones, para días y años y meses, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas. Y puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear sobre el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Entonces vemos muy claramente que la palabra de Dios dice que fue la tarde y la mañana. Entonces viene primero la parte ¿qué? Oscura. Entonces, primero viene la parte oscura. Entonces, ahora, en este momento, son las 3:49. Hasta la puesta del sol, que se determina como las 6 de la tarde, pero hay veces que la puesta del sol se va más, otras veces más temprano la puesta del sol. Entonces, aquí en Colombia, entonces vemos claramente que así es que nos dice la palabra del Señor. Entonces, de tarde a tarde guardaréis ¿qué? El día. Entonces, el día comienza la parte oscura primero y luego el día. Y vamos a mirarlo a través de la palabra de Dios. ¿Cómo se dividía la noche en los tiempos bíblicos? Vamos a ver en Lucas capítulo 13, 12, 38. Lucas capítulo 12, 38. Dice de la siguiente manera: y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si lo hallares así, bienaventurados son aquellos siervos. En Mateo capítulo 14, versículo 25 nos dice de la siguiente manera. Mateo 14, 25 nos dice de la siguiente manera. Mateo 14, 25 nos dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar.
Entonces, ¿cómo se dividía la noche en los tiempos bíblicos? La noche en los tiempos bíblicos se dividía en vigilias, en las vigilias. O sea, no había horas. En cuanto eran 24 horas, pero se dividía en vigilias. Pero hoy lo podemos hablar de acuerdo a las horas. Entonces, de las 6 de la tarde a las 9 de la noche sería la primera vigilia. La segunda vigilia sería desde las 9 de la noche hasta las 12 de la noche. Sería la segunda vigilia. La tercera vigilia sería de las 12 de la noche a las 3 de la madrugada. O sea, es que todavía está de noche. Y de las 3 de la madrugada, o sea, todavía de noche, a las 6 de la mañana sería la cuarta vigilia. Cristo vino a ellos, a los discípulos, a la cuarta, ¿qué? A la cuarta vigilia. Entonces vemos que se dividía en vigilias. Así era que eran los tiempos bíblicos. Por eso se habla de que Dios quiere hallar a las personas vigilando. La vigilancia es de acuerdo a la que se hablaba de la noche. Por eso primero viene la parte que oscura y luego viene la parte del día. Entonces el Señor dice muy claramente que se dividía en vigilias la noche. Vamos a ver cómo se dividía o cómo era el día en la cuestión del día. Jesús mismo dice en Juan capítulo 11, en San Juan capítulo 11, nos dice de la siguiente manera. En San Juan capítulo 11 nos habla de la siguiente manera. 11:9. 11:9 nos dice. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Entonces vamos a ver cómo era que se dividían los tiempos bíblicos, las 24 horas. Las 24 horas por la noche se dividían en vigilias. Las 12 horas, cómo se dividía en los tiempos bíblicos. Mateo capítulo 20, versículo 1 y 2. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 20. En Mateo capítulo 20, 1 y 2 nos habla de la siguiente manera. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. O sea, estamos relatando la parábola de la viña que un hombre salió a contratar, ¿qué? Obreros. Este hombre representa aquí a Cristo. Y dice que salió a buscar en la mañana. ¿Cuál es la hora de la mañana? O sea, tipo 6 de la mañana. Por la mañana, tipo 6 de la mañana, la primera hora. O sea, ¿cómo se diría? La primera hora. La primera hora comienza a las 6 de la mañana, cuando se termina la ¿qué? La noche, que viene la parte oscura. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla así. En Mateo capítulo 20, versículo 3, nos habla, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Entonces, vemos que la hora tercera. En Hechos capítulo 2, versículo 15 nos habla de lo mismo. Hechos 2:15 nos dice, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Entonces aquí vemos el derramamiento del Espíritu Santo cuando estaban los discípulos en el lugar alto y allá estaban y estuvieron llenos del Espíritu Santo y Pedro dijo que ellos no estaban ebrios, sino que estaban llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo y era la hora tercera. La hora tercera viene a ser las 9 de la mañana. Esa viene a ser la hora tercera. Entonces la hora primera es las 6. Entonces de las 6 a las 9 es la hora tercera. A las 9 de la mañana es la hora tercera. Hablándolo de las 9 de la mañana hoy. O sea, se dividía el día de esa manera. Entonces la hora tercera son las 9 de la mañana. Vamos a ver qué nos dice Mateo capítulo 20, versículo 5. Salido otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo, o sea, el que salió a contratar obreros. Entonces dice Mateo 27, 45, 46, Mateo, vamos a ver Mateo 27, 45, 46, nos dice de la siguiente manera, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.
Cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces vemos que la hora sexta viene a ser las 12 del día, porque el cuerno pequeño, para poder cambiar estos tiempos, dice que dividió el día en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 6. Entonces, para poder cambiar los tiempos, dice que un día se divide de 1 hasta las 12, de las 12 hasta las 6, de las 6 hasta las 12, pero el día de 24 horas es normal, y así lo estamos estudiando aquí en la Biblia. O sea, son 12 horas de noche divididas en vigilias, y son 12 horas de día que se determinan la primera hora, la segunda hora, la tercera hora, la cuarta hora, la quinta hora, y la sexta hora vendría a ser a las 12 del día. Entonces, eso es lo que estamos estudiando a cambio de los cambios de estos tiempos. Entonces, la hora sexta, el mediodía, y la hora novena serían las 3 de la ¿qué? De la tarde. Porque la hora novena, o sea, Cristo murió aproximadamente a las 3 de la tarde. Expiró. Entonces, a las 3 de la tarde vendría a ser la hora ¿qué? Novena. Entonces serían las 6 horas el mediodía. Entonces las 7 horas sería la 1 de la tarde. Las 8 horas sería las 2 de la tarde. Y las 9 horas serían las 3 de la tarde. Entonces vemos que así era que se vivían los tiempos bíblicos. No como ahora que fueron cambiadas las horas, o se le pusieron las horas que de 6 a 12, de 12 a 6, de 6 a 12, de 12 a 6 de la mañana. Pero así no eran los tiempos bíblicos. Eso fue un cambio ¿de quién? Del cuerno pequeño, para poder cambiar los tiempos. Entonces cambió los tiempos, cambió los días, los meses, cambió la noche, cambió el día, cambió todo. O sea, introduciendo todo esto con el fin de cambiar los tiempos en este periodo. Pero usted sabe que el único que puede cambiar los tiempos es ¿quién? Dios. Juan 1:39 nos dice de la siguiente manera. Juan 1:39 nos dice acerca de cuál es la hora décima. Juan 1:39. Juan 1:39 nos dice de la siguiente manera. Les dijo, venid y ved, y fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Entonces, ¿cuál es la hora décima? Si la hora novena es las 3 de la tarde, la hora décima es las 4 de la tarde. La hora décima es las 4 de la tarde. Entonces vemos claramente que la palabra nos está diciendo cómo era que se dividían los tiempos bíblicos, el día, la noche y el día. Vemos que el día no se va hasta las 12 de la noche, porque a las 12 de la noche todavía está de noche. Entonces es 12 horas de día y 12 horas de ¿qué? De noche. Se dividían en tiempos de la primera hora, la segunda hora, la tercera hora, cuarta hora, quinta hora, sexta hora, séptima hora, octava hora, novena hora, décima hora. Y vamos a mirar Mateo capítulo 6, capítulo 20, 6 al 8, dice de la siguiente manera. Y siendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y le dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los primeros hasta los postreros. Vemos que Dios les dio un denario a cada uno de los de que trabajaron todo el día, como el que trabajó la undécima hora. Entonces vemos claramente que esto nos habla de que para Dios el tiempo de entregar su vida, y que va a darle la misma recompensa tanto a los que se entregan en la última hora como los que han trabajado mucho tiempo en la obra de Dios. Pero aquí estamos mirando de que la undécima hora viene a ser las 5 de la tarde, porque trabajaron una hora de las 5 a las 6 viene a ser una hora, y después de eso sigue la parte oscura, como lo dice también
en la 11ª hora, que viene a ser las 5 de la tarde, como también miremos lo que nos dice Marcos capítulo 1, versículo 31. Marcos 1:31 nos habla de la siguiente manera. Marcos 1:31 dice: entonces él se acercó y la tomó. Marcos 1:31. 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. Entonces, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso. Entonces, cuando llega la parte oscura, cuando el sol se opone, entonces se pone en el poniente. O sea, ya ahí entonces comienza la parte oscura. Entonces, ¿cuál sería la la hora que sigue? La hora duodécima, o sea, las 12 horas. Ya luego volvería y comenzaría entonces la parte de el día que sigue. Entonces, como le decía, hoy estamos a sábado. Hoy es sábado hasta la puesta del sol. Después de la puesta del sol sigue el domingo. Y así por lo consiguiente, entonces el domingo, cuando se pone el sol, sigue el lunes. Viene primero la parte oscura y luego la parte del día. Y así es que se guardaban los días y así es que se deben de guardar los días hoy también. Porque por eso es importante estudiar esto, para poder saber que nosotros somos cristianos bíblicos. Debemos de estudiar la Biblia y aplicar la Biblia tal como debe de ser. Entonces, cuando llegó la noche se puso el sol. Entonces, ¿cómo eran numerados los días de la semana? O sea, aquí estamos mirando la parte, vemos que los días fueron cambiados. Entonces, el cuerno pequeño puso que el día se iba de tarde a tarde, pero entonces de la parte oscura a la parte oscura, pero para completar los días de 24 horas, pero no es así. Primero viene la parte oscura y son 12 horas, y luego viene la parte del día y son 12 horas. Entonces ahora vamos, para que vamos avanzando en este tema de Daniel 7:25, que el cuerno pequeño sería el que cambiaría esto, y esperemos que estamos guiados por un calendario judío, por un calendario gregoriano solar. Entonces cambiaron los tiempos. Entonces vemos claramente todo esto. Entonces, la semana, ¿cómo eran los días de la semana? Lucas 23:56. Vamos a ir a Lucas, capítulo 23, versículos 56. Dice de la siguiente manera: y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Entonces vemos claramente que el día de reposo es el séptimo día. ¿Cuál es el séptimo día de la semana? Es el sábado. Sábado es séptimo día. Y que ya lo hemos estudiado antes, pero hoy estamos hablando que cómo se dividía la semana. O sea, la semana se dividía en el séptimo día. Dice el 20, por ejemplo, en este momento, o sea, aquí en Colombia se está celebrando la Semana de Santa, que la santificó el papado, el sistema papal, pero que no lo santificó ¿quién? Dios, sino, ni usa una Semana Santa, sino que fue el papado el que hizo esto para estar recordando un recordatorio de cada año matar a Cristo. Entonces vemos claramente que eso lo hace el sistema papal, pero no está escrito en la Biblia que nosotros tengamos que cumplir esto. Pero entonces el séptimo día es, entonces para mañana, domingo, resucita Cristo. Vamos a ver qué nos narra la Biblia acerca de esto. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Entonces, el primer día de la semana. Entonces, si hoy se va el séptimo día hasta la puesta del sol, entonces viene primero la parte oscura. Entonces, Cristo estuvo la parte oscura, ¿en dónde? En el sepulcro. Y luego resucitó el primer día de de la mañana. Entonces, ¿cuál es el primer día de la mañana? El domingo. Entonces, ¿cómo eran los días? Primer día de la mañana de la semana, domingo. El segundo lunes, el tercero martes, el cuarto miércoles, el quinto jueves, el sexto el viernes y el séptimo el sábado. Entonces, o sea que hoy nos dicen a nosotros, por eso como comencé diciendo que yo creía que los días y que el primer día de la semana era el lunes, pero el primer día de la semana es el domingo. El domingo es el primer día de la semana y es un día de laborar, como lo dice Ezequiel 46, versículo 1, y un día de trabajo normal.
Dice, así ha dicho Jehová el Señor. La puerta del atrio que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, y el día de reposo se abrirá, y abrirá también en el día de la luna nueva. Entonces vemos que el día domingo es un día de laborar normal, es un día de trabajo, es el primer día de la semana. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios dice que así era. Entonces, hoy en día se le dice a las personas que la mitad de la semana es el martes, no es el miércoles. Hoy en día usted le dice a una persona, aún de los adventistas del séptimo día que no estudian esto, le dice uno, el martes es la mitad de la semana, y ya mismo ellos dicen, no, es el miércoles. ¿Por qué? Porque todavía tienen eso, o sea, no son cristianos bíblicos. Nosotros tenemos que ser cristianos bíblicos. No podemos dejar de llevarnos de la tradición de la Iglesia Católica Romana, de la Iglesia o del sistema católico romano, que fue el que cambió los tiempos. Lógico que muchas veces esto no se estudia en la Iglesia, y cuando alguno se levanta estudiando esto, de pronto ahí lo tildan de reformista, de fanático, de extremista, de todo. O sea, lo tildan de todo porque está hablando la palabra de Dios y el cambio de los tiempos, porque esto lo hizo fue el papado, el sistema papal. Entonces vemos claramente, la palabra de Dios nos está hablando de cómo era el tiempo bíblico. O sea, estamos estudiando los tiempos bíblicos, estamos estudiando cómo es el tiempo bíblico. Entonces, en los tiempos bíblicos era primer día de la semana, segundo día de la semana, el primer día era el domingo, el segundo era el lunes, el tercero era el martes, el cuarto el miércoles, el quinto el jueves y el sexto era el viernes. Por lo tanto, el sábado es el séptimo día. Entonces, en la mitad de la semana no es el miércoles, sino el martes. O sea, el martes es la mitad de la semana. Entonces, para que vamos saliendo de esa duda, ojalá pudiéramos compartir este tema para que muchas personas lo puedan mirar y estudiar a través de la palabra del Señor. Entonces, primer día, segundo día y el séptimo día. Cambio de los meses. Vamos a mirar el cambio de los meses. ¿Cómo fue el cambio de los meses? Esto es algo importante. Entonces, el cambio de los meses. ¿Cuál es el primer mes del año? Para muchos el primer mes del año es enero, pero vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. La Biblia es la que nosotros tenemos que estudiar como regla de fe. No, y ahí es de donde sacamos nosotros nuestras creencias y doctrinas y la enseñanza bíblica para que las personas podamos verdaderamente entender la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el primer mes? Cuando Dios sacó del pueblo de Israel de Egipto, dice, y habló Jehová a Moisés en el 12:1, dice, Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes, versículo 2, os será principio de los meses, 12:2, para vosotros será este el primero de los meses del año. Entonces, ¿cuál es el primer mes del año? Dice aquí muy claramente, vamos a buscar cuál es el primer mes del año bíblicamente. Dice, habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será el principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Entonces vamos a mirar cuál es el primer mes del año. Vamos a mirar en Éxodo 13:5. Éxodo 13:5. Éxodo 13:5 nos dice de la siguiente manera. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Heveo, del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, hará esta celebración en este mes. Entonces vemos que en ese mes se iba a hacer la celebración de la Pascua. Entonces nos habla de que en ese mes sería el mes ¿qué? El mes primero. El mes primero sería el mes primero. Entonces vamos a mirar vamos a ir a Esther. ¿Cuál es el mes primero? 13:5 nos dice, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Heveo, del Jebuseo, en la tierra cual destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. Entonces, mira, vamos a ir a Esther, capítulo 3, versículo 7. Esther, capítulo 3, versículo 7. El libro de Esther. Vamos al libro de Esther que está antes de Nehemías. El libro de Esther, antes de Esdras.
el libro de Esther. Libro de Esther, Nehemías, y el libro de Esther queda después de Nehemías. Capítulo 3, versículo 7. Capítulo 3, versículo 7. Y había Esther 3:7, dice de la siguiente manera. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año duodécimo del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. Entonces, el mes de Nisán es abril. ¿Es cuál? Abril. Abril es el primer mes de ¿qué? Del año. El primer mes del año es abril. Entonces vemos claramente que la palabra del Señor, ¿cuál es en Esther capítulo 8, versículo 9, nos habla de la siguiente manera. En Esther capítulo 8, versículo 9, nos dice de la siguiente manera. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que habían desde la India hasta Etiopía, diciendo: 27 provincias, a cada provincia según su escritura, y cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos está hablando de este maravilloso tema de que el mes de Nisán es el primer mes del año, que es abril, y el segundo o el mes tercero es Sivan, que corresponde a junio. Esto también lo podemos ver en esta Biblia. Esta Biblia en Esther capítulo 6 versículo 7, 3:7, dice de la siguiente manera. Esta Biblia es Reina Valera 2000. 3:7 nos dice de la siguiente manera. El primer mes, que es Nisán o abril, aquí dice directamente, en el 12º año del rey Asuero fue echada la suerte llamada Pur ante Amán, para elegir un día, un mes, y salió el mes 12º, que es Adar. Entonces el primer mes, que es Nisán, es abril. El primer mes es Nisán, el primer mes es abril. El tercer mes, que lo dice la palabra de Dios en 8:9 del libro de Esther, entonces 8:9 nos habla de la siguiente manera. Capítulo 8, versículo 9, nos dice: entonces llamaron a los escribanos del rey en el día 23, el tercer mes, que es Sivan, junio. Entonces el tercer mes es Sivan, y es ¿qué? Junio. Junio es el tercer mes del año. Entonces el primer mes del año es abril. El tercer mes es junio, bíblicamente. El tercer mes, entonces, corresponde a junio. 8:12 de Esther. 8:12 de Esther. Vamos a leer el capítulo 8, versículo 12. Dice de la siguiente manera. En un mes, día, y en todas las provincias del rey Asuero, el 13 del 12º mes, que es Adar. Entonces, ¿cuál es el 12º mes? Adar. ¿Y cuál es el Adar? Marzo. O sea que el año se termina en marzo. Ustedes me dirán, entonces, ¿cuál es diciembre? ¿Qué mes es diciembre? Entonces vamos a mirar. El 12º mes es del mes de Adar, que es marzo. Jeremías 36:22. Vamos a mirar Jeremías capítulo 36, versículo 22. Jeremías 36:22. 36, versículo 22. 36:22 nos dice de la siguiente manera.
Y el rey estaba en la casa de invierno, en el mes noveno, y había un brasero ardiendo delante de él. Entonces, ¿cuál es el mes noveno? Diciembre. Diciembre es el mes noveno del año y ese mes es el mes de invierno. Por eso cuando Jesús fue a empadronarse en Jerusalén, o sea, cuando estaba en embarazo María, todavía del Señor Jesús, dice que un edicto de Augusto César dijo que todo el mundo tenía que ir a empadronarse. De Judea a Jerusalén había un trayecto siempre largo y tenían que andar por el desierto. ¿Se imaginan ustedes donde Jesús y María, donde Jesús en María en el vientre, Jesús en su vientre, y José andando por un desierto y en un mes de invierno, en un desierto que es harto frío, se hubieran congelado? Y además si hubieran nacido en Jerusalén, porque Jerusalén ese mes es de invierno. Él nació en una pesebrera, en una pesebrera donde hay animales y el frío lo hubiera matado. Entonces, por eso Jesús no nació en diciembre. El noveno mes es diciembre. Entonces, el primer mes del año es abril, el segundo es mayo, el tercero es junio, el cuarto es julio, el quinto es agosto, el sexto es agosto, septiembre. Octubre es el séptimo mes y es el mes de Tirri. Séptimo, el mes de Tirri. Entonces, octubre. Noviembre es el mes octavo. Diciembre es el mes noveno. Enero es el mes décimo. Febrero es el mes 11. Y febrero y marzo, enero, febrero y marzo es el mes que 12. Entonces vemos que el mes 12 es marzo. No, o sea, el cuerno pequeño se encargó de cambiar estos tiempos y la ley completamente. Ya vimos los cambios de la ley, pero estamos estudiando aquí acerca de este. Entonces, ¿qué sería el mes de diciembre? ¿Era el mes de qué? De enero. Los meses bíblicos se hablaban de cuánto, de 30 ¿qué? De 30 días. Y entonces ustedes me van a decir, bueno, hermano Rafael, ¿usted cómo nos va a comprobar el mes de 30 días? Eso también es bíblico. O sea, los meses bíblicos eran por calendario lunar, aunque cada tiempo se daba un mes. O sea, así como hoy en día hoy en este año estamos en un año bisiesto, que es febrero de 29 días. En el tiempo judío por tiempo se daba un mes más adicional, y había un año de 13 meses para poder completar el calendario para las cosechas y para todo esto y para hacer las fiestas que hacían en el santuario. Así lo mismo entonces hoy en el calendario, que son de 365 días, pero el calendario era 360 días en el tiempo judío o en el tiempo bíblico, y así era que se hablaban de los meses, los días y los años. Entonces el mes de calendario bíblico es ¿de cuánto? De 30 días. 30 días. Y esto lo podemos mirar en Génesis capítulo 8, versículo 3 y 4. Génesis capítulo 8, 3 y 4. Nos dice de la siguiente manera. Y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes del Ararat. Entonces el mes séptimo es el mes de Tirri. Entonces vemos claramente, o sea, en octubre. Entonces, y dice que el agua decreció 150 días, o sea, el agua para poder bajar el nivel estuvo 150 días sobre la tierra. Entonces, como es 150 días, se dividen. Entonces, 150 días dividido 5.
dividido 30. Esto es igual a 5 meses. Eso es igual a 5 meses. Entonces, 150 días se divide por 30 días por mes, entonces vienen a ser 5 meses. Porque 150 días vienen a dar 5 meses, día 30 días por mes. Entonces, claramente lo dice la palabra del Señor. Entonces, los 150 días son 5 meses. Eso se demoró para decrecer la ¿qué? Cuando hubo el diluvio. En Deuteronomios 21, 13 nos dice de la siguiente manera. Deuteronomios. Vamos a ir a Deuteronomios, capítulo 21. Deuteronomios, capítulo 21. Versículo 13 dice, y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa, y llorarás a su padre y a su madre un mes entero, y después pondrás llegarte a ella, y tú serás su marido, y ella será tu mujer. Aquí nos está hablando que cuando alguien se moría, o cuando hace que se casaba, dice aquí, se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en su casa, y llorará a su padre y a su madre un mes entero. Entonces, ¿cuánto es un mes? Vamos a mirar cuánto lloró en Génesis, en Deuteronomios 34. Vamos a mirar Deuteronomios 34. Deuteronomios 34, versículos del 5 hasta el 8. Hasta el 8, sí, leámoslo. 5 al 8 dice. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterrado en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en el campo de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Entonces, ¿cuánto debía de llorar en luto aquí en la mujer? Dice aquí que se quitaría el vestido y llorará a su padre y a su madre un mes en qué? Entero. Aquí al enterrar a Moisés lo lloraron 30 días. Entonces, ¿cuánto es un mes? 30 días. Vamos a ver qué nos dice Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 7. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 7. Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 7. 4:7 nos dice de la siguiente manera. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. O sea, cada persona de las tribus, su príncipe, tenía que sostener al rey Salomón un mes. Eran 12 tribus, eran 12 meses. Esos 12 tribus tenían que sostener cada mes ¿a quién? Al rey Salomón. Entonces el mes se componía de ¿cuánto? De 30 días. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de todo esto. O sea, el cambio de los tiempos y la ley. El cambio de los tiempos. Este cambio de tiempo. Por eso hoy tenemos un tiempo muy diferente al tiempo bíblico. Y muchas personas todavía siguen con ese tiempo del de hoy, pero no estudian la Biblia. Y si, como les decía, alguno sale diciendo algo de esto, entonces ya no dicen que no, que porque eso no es así, pero esto es bíblico. Y lo que es bíblico hay que exponerlo y hay que darlo a conocer para que verdaderamente sepamos que el cuerno pequeño cambió los tiempos. Cambió la noche, cambió el día, cambió las horas, cambió todo. O sea, hizo lo mismo que con la ley de Dios. Transversó todo con el fin de meter fiestas. Entonces vemos que cambió el sábado al domingo.
las 24 horas de noche a noche. O sea, la gente dice, dicen que el día se va hasta las 12 de la noche. Entonces, eso es para celebrar ¿qué? Fiestas paganas, ¿a quién? A Tamuz. Porque, por ejemplo, en diciembre dice que Jesús nació en diciembre, pero Jesús no nació en diciembre, porque según lo dice la palabra del Señor, y si está establecido, nació en el séptimo mes, en la fiesta de los tabernáculos. Y vemos que el que nació, usted pregunta por Google, ¿quién nació el 25 de diciembre? Aunque muchas personas han nacido el 25 de diciembre, pero como estamos hablando de tiempos bíblicos y de cosas bíblicas, el que nació en diciembre, un 25 de diciembre, fue Tamuz. Entonces, por eso el sistema católico romano cambió este tiempo para poder celebrarle fiestas paganas, y los cuales hoy los adventistas del séptimo día se celebran también esto, que en diciembre, que el nacimiento de Cristo, pero Cristo no nació un 25 de diciembre. El que nació un 25 de diciembre fue Tamuz, y Tamuz sí es mentado en la Biblia, y vamos a mirarlo en Ezequiel 8:14. Ezequiel 8:14. En Ezequiel capítulo 8, versículo 14 nos habla de la siguiente manera. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. O sea, el pueblo de Israel, las mujeres, estaban endechando a Tamuz. O sea, estaban llorando a un muerto. Estaban haciendo endechas a una persona muerta. Porque los que están celebrando en diciembre, le están celebrando a una persona muerta. Porque Cristo no nació en diciembre. Cristo nació en otro tiempo, no en diciembre. Porque diciembre es un mes de ¿qué? De invierno. ¿El mes de qué? De invierno. El que nació un 25 de diciembre no fue ¿quién? No fue Jesús, sino Tamuz. Según se cree, o una mujer llamada Semiramis, en Génesis capítulo 10, 8 y 9, Génesis capítulo 10, hablamos de un hombre llamado Nimrod. Este era hijo de Cus. Y dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador de Jehová. Y fue comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calné, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria, y edificó a Nínive, Rehoboth y Cala, y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Entonces, Nimrod, hijo de Cus. Y esto tiene una historia tremenda. Entonces, Nimrod se casa con Semiramis. Y Semiramis, entonces muere Nimrod. Y en la Torre de Babel ellos hacían unas orgías tremendas, después de que murió Nimrod. Y en esas orgías quedó embarazada Semiramis, de Tamuz. Y entonces entonces ella para no resultar como una mujer así adúltera, entonces dijo que Nimrod la había inseminado por los rayos solares por una ventana. Y eso se lo dijo a la gente, y la gente, como creían en la reencarnación, por eso como he hablado yo de la reencarnación, mucha gente cree en esto, entonces creyeron que Nimrod había inseminado a Semiramis por los rayos solares, porque Nimrod para ellos se engendró ¿en dónde? O fue y reencarnó en el ¿qué? En el sol. Entonces vemos que esto viene de una mentira. Entonces, como dice, el cuerno pequeño dice verdad y dice mentiras. O sea, Cristo sí hubo un nacimiento, pero no fue en diciembre. Cristo sí vino y nació en esta tierra. Pero lo que se celebra en diciembre, 25 de diciembre, no es el nacimiento de Cristo, es el nacimiento de Tamuz, de una deidad pagana.
porque eso es lo que verdaderamente la iglesia tradicional católica romana es lo que adora, una identidad pagana, una deidad pagana, a Ninrod, Semiramis y ¿a quién? Y a Tamuz, la Sagrada Familia. Cuando introdujeron todas esas imágenes, todas esas deidades y todas esas cosas paganas y todo ese nacimiento de Tamuz y todo eso, entonces lo metieron como la Sagrada Familia. ¿Con quién? Con Semiramis, que María, Tamuz, que el niño Jesús, y Nimrod, José. Entonces vemos claramente que todo eso son deidades paganas y son fiestas paganas, las cuales el cristiano no debe participar. Los adventistas del séptimo día no debieran de participar de esto, porque para eso fue que él cambió los tiempos, el cuerno pequeño, para poder introducir todo este festival y todas estas cosas, diciendo que Cristo nació un 25 de diciembre, cuando el que nació un 25 de diciembre fue Tamuz. Y el árbol de Navidad también simboliza a Tamuz, porque Tamuz murió muy mal matado, o sea, lo cerraron, lo desmembraron, y entonces en un tronco dice que Tamuz también, que ese árbol representa a Tamuz. Entonces el arbolito de Navidad también representa a Tamuz. La estrella de David que dicen esa también estrella, también representa a Tamuz. El dios Sol también representa a Tamuz como a Nimrod. Entonces vemos todas estas cosas, las estrellas también dicen que Tamuz. Entonces, todo eso con el fin de hacer todo esto, de poder engañar a la humanidad. Pero Dios tiene un pueblo en esta tierra para desenmascarar todo esto, lo que ha hecho el cuerno pequeño y cómo ha engañado a la humanidad, cómo ha engañado a las personas, diciendo que es una iglesia cristiana, pero ellos no adoran a Cristo. Ellos no hacen eso. Ellos adoran, son deidades paganas o criaturas como Tamuz, como Semiramis y como Nimrod, el dios Sol. Entonces vemos que pasa a ser Baal, que Astarte, que Astaré, todas estas cosas vienen a ser lo mismo, las mismas cosas. Entonces tomaron esto para poder hacer esto, y esto viene de incesto, de mentira, de fornicación y de todo, hermano. O sea, el cuerno pequeño pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Cambió la ley y cambió también los tiempos. Entonces no podemos decir el único sistema que ha cambiado todo esto es el cuerno pequeño, el anticristo, el hijo de pecado, el hijo de perdición, que lo dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice de la siguiente manera. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces vemos que el cuerno pequeño es el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y dice Pablo que tendría que venir apostasía. Esto es apostasía. Cambiar los tiempos es apostasía. ¿A quién le corresponde cambiar los tiempos? ¿O a quién le corresponde quitar reyes o poner reyes o en los tiempos? ¿Quién fue el que puso los tiempos? Fue Dios. Fue el que puso los meses, los días y los años. Puso el sol, la luna y las estrellas. El sol para que la luna, para que determinara los meses, y el sol para que terminara los años, los días y todo esto, hermano. Pero el enemigo ha hecho esto. Satanás ha obrado con un sistema religioso para cambiar los tiempos, para cambiar los meses, los días y los años, para decir que el primer día es el lunes, cuando el primer día de la semana es el domingo, para cambiar todo, para hacer muchas cosas. Esto lo ha hecho ¿de qué? El cuerno pequeño. Así que mis hermanos y amigos,
Seamos bíblicos, cristianos bíblicos. Esto tenemos que estudiarlo, tenemos que analizarlo. Y antes de tomar alguna determinación, analicemos las cosas. Tenemos la Biblia, tenemos el espíritu de profecía, tenemos la palabra de Dios para que verdaderamente nos dirijamos por ella y le pidamos dirección al Espíritu Santo para que Él pueda informarnos verdaderamente de esto. Que el mes 12 es marzo. O sea, hoy, el 31 de marzo, se le puede mandar a decir verdaderamente a las personas feliz año. Feliz año. Porque el mes 12 es marzo, el mes primero es abril. El mes primero vino Cristo, o sea, murió Cristo. Murió Cristo, ¿sí? En la fiesta de la Pascua, que se hacía a la salida del año, o sea, en el primer mes del año, se celebraba la Pascua. Cristo murió el primer mes del año. Pero no nació el 25 de diciembre, porque el mes de diciembre es el mes noveno. Y es una fiesta celebrada no a Jesús, sino a Tamuz, que Tamuz nació el 25 de diciembre. Y el mes 12 no es diciembre, es el mes 9. Y el mes 12 es marzo. Ese es el mes 12 bíblico. Pues hermanos, no nos dejemos engañar. Estudiemos la palabra de Dios, para eso la tenemos. Para estudiarla, para meditarla. Yo espero que este tema les sea de bendición y de desarrollo espiritual para que no se dejen engañar más de este sistema y que salgamos de Babilonia completamente, adventistas del séptimo día. Salgamos de Babilonia y de todas estas fiestas paganas y de todas estas celebraciones a Tamuz. El alumbrado, el árbol, todas estas cosas es un símbolo a Tamuz, es una adoración a Tamuz, a una criatura, adventistas del séptimo día. Verdaderamente estudiemos, seamos cristianos bíblicos. Recordemos que nosotros llamamos la iglesia del libro, de la Biblia, de la palabra de Dios. Ahí es donde encontramos todas las verdades. Aquí en la palabra. Todo esto lo he encontrado estudiando, dirigido por el Espíritu Santo. Yo nunca he ido a una escuela teológica, adventista del séptimo día. No he estudiado en esas universidades tan costosas y que la gente va a estudiar teología. Pero he sido dirigido por el Espíritu Santo y todo dice la palabra de Dios. En Santiago 1:5, miremos vamos a mirar. En Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pidámosle sabiduría a Dios para interpretar su palabra. Pidamos la dirección del Espíritu Santo, que sea nuestro Maestro. Y dejémonos guiar por Él y por su palabra, para que podamos verdaderamente dar un mensaje correcto. El que cambió los tiempos, estos tiempos bíblicos, el día, los meses y los años, para poder introducir fiestas paganas, fue el papado, el sistema papal. Espero que este tema les sirva de bendición, porque para mí ha sido de bendición. Y compártanlo, escribas en el canal para que cada que subamos un video les llegue. Escribas en el canal, compartan, que este video llegue hasta donde tenga que llegar, para que todos seamos edificados. Le pido que si tienen algún motivo de oración, pueden escribirlo en los comentarios. Ahí están los comentarios. Pueden comentar, pueden hablar y pedir por oración o comentar sobre el tema. También les pido que para ya despedirnos, vamos a tener una palabra de oración. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria, que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante ti, oh Dios Padre, dándote gracias por este tema, por esta bendición de este tema, y que Cristo nos ha dado para que podamos salir verdaderamente de las tinieblas,
salir de Babilonia, Padre misericordioso, salir completamente de ella, de sus festividades paganas, porque tú no naciste un 25 de diciembre, tú naciste en otro mes, Padre misericordioso. Y Padre bondadoso, te pedimos que nos bendigas, nos des el Espíritu Santo para que podamos verdaderamente cada día vivir de acuerdo a tu santa y divina palabra. Te pedimos que perdones todos nuestros pecados y faltas y que tú te glorifiques en cada cerebro, en cada mente, en cada corazón de los que escuchen este tema y que lo compartan, Padre misericordioso, para que nos demos cuenta de esta maravillosa verdad. Te lo pedimos todo y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.